Un día a la vez es un espacio para conectar con Dios a través de su palabra. Suscríbete y acompáñame en este maravilloso viaje y permite que la palabra nos transforme de dentro hacia afuera. Bendecido día para todos. Hoy vamos en la reflexión número 99 y el título de la reflexión de hoy es Dios es santo y justo. Las lecturas las encontramos en el libro del Deuteronomio capítulos 21 al 23, el Salmo 99 y el Evangelio de Lucas capítulo 4 versos del 1 al 13. Y vamos a ver en esta reflexión cómo Cristo nos redimió de la maldición de la ley y cómo por Él hoy somos libres gracias a su sacrificio en la cruz. Vemos cómo Dios instruye al pueblo de Israel para que tengan ese carácter santo de Dios, y es la invitación que nos hace Dios a nosotros hoy, que si somos cristianos, nos decimos cristianos, debemos reflejar el rostro de Cristo, ser diferente a como es todo el mundo. Y el Salmo 99 habla sobre nuestro Rey, como Dios es un Dios santo y justo que nos perdonó, pero lo hizo de manera justa con la obra consumada de Cristo en la cruz. Bueno, acompáñame. El libro del Deuteronomio 21 al 23, estos capítulos detallan las leyes civiles, familiares y ceremoniales para la sociedad israelita, enfocándose en la justicia, la compasión y la pureza ritual. Cubre temas como el manejo de asesinatos sin resolver, derechos familiares, protección de vulnerables y la maldición asociada a criminales ejecutados y colgados, lo cual prefigura la redención de Cristo. ¿Qué significado tienen estos capítulos? Estos buscan mantener al pueblo de Israel como santo y justo, diferenciándolo de las otras naciones, reflejando el carácter santo de Dios en la vida cotidiana. O sea, es en el día a día donde se nos ve el rostro de Cristo, su amor, su entrega. La santidad se ve en los pequeños actos de amor que hacemos diariamente. O sea, si hablamos de Cristo, debe notarse, ¿no?, en nuestro actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en la manera como acogemos al hermano y al necesitado, la manera como corregimos y cómo abrazamos al que necesita de la gracia de Dios. Y vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 21, en los versos del 22 al 23. Vamos a leer estos versículos y dice: si un hombre es condenado a morir colgado de un árbol por haber cometido un grave delito, su cuerpo no deberá dejarse allí toda la noche, sino que tendrá que ser enterrado el mismo día, porque es maldito de Dios el que muere colgado en un árbol o en un madero, y ustedes no deben convertir en impura la tierra que el Señor Dios les va a dar en propiedad. Mira que decía que cualquier hombre que cometió un delito grave era maldito y por eso debía morir colgado. Pues resulta que esos éramos nosotros. Nosotros merecíamos morir colgados en una cruz. Pero Cristo murió por mí, por ti, por cada uno de nosotros. O sea que todos los delitos graves que nosotros cometimos fueron clavados en su cuerpo. Y Él pagó el precio de esa maldición, la maldición de la ley, porque no pudimos cumplirla. Él se hizo maldición para darnos a nosotros libertad. Y veamos qué nos dice Gálatas
en el capítulo 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, nosotros cuando queremos cumplir los 10 mandamientos a nuestra fuerza de voluntad, nos estamos haciendo maldición porque no cumplimos todas las 10 reglas. Y si no cumples una, con eso es suficiente. Tenemos que cumplirlas todas. Y para nosotros es imposible, pero para Dios no lo fue. Y dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá como Abraham. Abraham no tenía leyes ni disposiciones. Abraham creyó en la palabra de Dios. Abraham no tuvo un mapa, pero confió en lo que Dios le había prometido. Y él se equivocó. Muchas veces vemos que él mintió, pero aún así la gracia de Dios lo cobijaba, porque el pacto, le habíamos dicho, se había hecho con el mismo Jesús, porque Él iba a redimirnos. Y dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea, el pueblo de Israel dijo eso: dinos qué debemos hacer y nosotros la cumpliremos. Y Dios sabía que eso no era posible, porque ya había caminado con ellos varios tiempos. Pero ellos se jactaron y se ufanaron, y Dios les dio esas disposiciones para que ellos se dieran cuenta que sin la gracia de Dios no iban a poder. Pero Cristo, dice acá, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El versículo que acabamos de leer del Deuteronomio. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias a esto nosotros tenemos salvación y redención, y hemos recibido el Espíritu Santo. Si tú crees en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, el Espíritu Santo viene a ti y te toma y te lleva por ese camino de hacerte justo por la fe. Te vas a seguir equivocando, pero tú declaras la justicia que Cristo ganó para ti. Él nos redimió de la maldición de la ley, porque Él la cumplió toda, absolutamente toda. Y si tú crees en esa justificación, tú la recibes por gracia. Por eso cada vez que tú vas a la presencia de Dios, eres transformado. Cada vez que leemos la palabra es esa herramienta que nos ayuda a vencer las tentaciones, porque el enemigo es astuto, pero Dios es sabio. Eso lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas. Continuamos con el Salmo 99, que es un himno de alabanza que exalta a Dios como el Rey santo y soberano, que gobierna con poder, justicia y misericordia. Subraya la santidad divina, santo es Él, y convoca la oración reverente, destacando que, aunque es temible, es un Dios que perdona y responde a sus siervos, ahora a sus hijos, a sus amigos. Y dice: el Señor es el Rey supremo. El Señor es Rey. Él tiene su trono sobre los querubines. Tiemblan las naciones y aún la tierra entera. El Señor es grande ante el monte Sión. El Señor está por encima de todos los pueblos. Se ha alabado su nombre grande y temible. Dios es santo. Tú eres un Rey poderoso que ama la justicia. Tú mismo estableciste la igualdad. Has tratado a los hijos de Jacob con justicia y rectitud. Alaben al Señor nuestro Dios y arrodíllense delante de sus pies. Dios es santo. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes.
Samuel está entre los que alabaron su nombre. El Señor les respondía cuando ellos pedían su ayuda. Dios habló con ellos desde la columna de nube, y ellos cumplieron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú les respondías. Fuiste para ellos un Dios de perdón, pero también castigaste sus maldades. Alaben al Señor nuestro Dios, arrodíllense ante su santo monte. Nuestro Dios, el Señor, es santo. Y eso fue lo que hizo Dios, el Padre, castigó nuestras maldades en Jesús, porque Dios no nos podía perdonar de manera justa si pasaba por alto todas nuestras transgresiones. No, alguien tenía que pagar ese precio y Cristo lo hizo. Por eso cuando Él en la cruz dijo, consumado es porque todo nuestro pecado pasó a su cuerpo para que muriera todo ese pecado junto con Él. Y al morir todo el pecado de toda la humanidad, todos fuimos declarados justos por gracia. Y como garantía, Cristo resucitó y nos dio en arras el Espíritu Santo. Por eso Dios es un Dios santo y justo. Y por lo que Cristo hizo, así como pasó nuestro pecado a Él, su santidad pasa a nosotros y la recibimos y la disfrutamos. Por eso nada de lo que tú hagas, arrepiéntete de haberte equivocado. Pero Dios ya te perdonó en Cristo. Hace 2026 años ya lo hizo. No tengas culpa y condena, porque eso es lo que el enemigo viene a decirte, que tú no tienes remedio. Pero no, ya Cristo pagó el precio, porque sabía que no íbamos a poder. No desmeritemos la sangre preciosa del Cordero y el sacrificio de Cristo en la cruz. Él se hizo maldición para que nosotros recibiéramos las bendiciones de Abraham. Dios es santo y justo y lo hizo de esa manera. Y vemos en Lucas, en el capítulo 4, del verso 1 al 13, que relata las tentaciones de Jesús en el desierto. El Espíritu lo llevó después de su bautismo al desierto para que fuera tentado por Satanás. Y el diablo le presentó 3 tentaciones, y esa es las tentaciones que nosotros también luchamos a diario: la de la identidad, el poder y la obediencia, demostrando su dependencia total de Dios y el uso de la palabra, las escrituras, para vencer. Y esto lo estableció como el Salvador fiel, obediente y listo para cumplir su misión. Y vamos a leer este verso. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del río Jordán y el Espíritu lo llevó al desierto. Escucha que es el Espíritu quien nos guía al desierto. ¿Para qué? Para probar nuestro carácter. Y allí estuvo 40 días y el diablo le puso a prueba. No comió nada durante esos días, así que después sintió hambre. Mira que fueron 40 días porque fueron 40 años lo que el pueblo de Israel vagó por el desierto. Él vino a redimir ese tiempo, y recordemos que el tiempo de Dios es diferente al de nosotros. Un año para Él son como 1000 días. Entonces, miremos este detalle. Él no comió ni bebió, pero el pueblo de Israel se hartó de comida durante 40 años. Y el diablo entonces le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús les contestó: la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre. Mira que su identidad, diciéndole que si de verdad eres hijo de Dios, convirtiera eso. Pero él sabía quién era, no tenía que demostrarlo. Él sabía porque el Padre lo había reafirmado en el bautizo. Por eso si nosotros
reafirmamos a nuestros hijos en lo que son, ellos no se desvían. Y yo lo digo por experiencia propia. Y aquí voy a citar un versículo del Deuteronomio 22, el 5, que dice: la mujer no debe usar ropa de hombre, ni el hombre debe usar ropa de mujer, porque el Señor repugna a todo aquel que hace estas cosas. Y por mucho tiempo, cuando yo era pequeña, más o menos desde unos 9 años, creo que empecé a poderme decidir más o menos qué vestir. Yo usaba solo ropa masculina, bicicleteros, buzos anchos, oscuros, negros, o sea, ropa súper dark. Eso pasó porque hubo un incidente de abuso, no hacia mí, cuando yo era pequeña, pero era alguien que estaba a mi cuidado. Y eso me marcó y no sabía. Y pues también algunas cadenas familiares. Entonces yo crecí así y pues cualquier cosa detonaba. Y recuerdo que en ocasiones dije a una persona que me cuidaba que a mí me gustaban las niñas, y ella me dijo no, con una seguridad y una serenidad. Me dijo: no, es que tú la admiras porque la niña es bonita, pero a ti no te gustan las niñas. Así de sencillo, me desbarató, pero sin embargo dentro había algo que no encajaba, tenía una rebeldía contra mi identidad. Y bueno, cuando yo iba a entrar a la universidad, recuerdo que mi papá reforzó mi identidad junto con mi mamá, porque mi papá dijo: es que Lina Marcela es una niña y como tal se va a vestir. Entonces hizo que mi mamá me hiciera unas faldas de colores que yo no me ponía, pasteles, rosados, azul claro, verde manzana, vestidos de flores. Dios mío, eso para mí fue un cambio, pero si mi papá no hace eso, yo llego a una universidad donde ustedes saben que todo es permitido, y yo había pasado esa línea porque solamente fue en la cabeza, en la mente, pero nunca fue de acción. Pues igual para Dios eso es lo mismo, porque pues es un pecado que no fue consumado, pero pues realmente me llevaba a la rebeldía, y esa rebeldía y ese mal genio mío era por eso, porque no me podía identificar con lo que yo soy, una mujer. Y así, por chateando, y también chateé una vez con una mujer que se declaraba como lesbiana. Y bueno, así con esa basura crecí y me permití cosas en la vida que hicieron que no tuviera esa claridad. Y yo lo intentaba maquillarme, vestirme, pero no, solamente fue cuando, después de empezar mi caminar con el Señor y reconocer eso, que lo dije a voz pública, y eso realmente se fue totalmente de mí. Y yo hoy doy fe y testimonio que mi identidad es restaurada por la obra maravillosa del Espíritu Santo, y por eso puedo identificar quién tiene estas dificultades. Y por la sangre del Cordero, esa cadena es rota en mi familia, esa cadena generacional que había, por la sangre es rota, porque yo hoy lo estoy declarando para que todos en mi familia sean libres. Dios les muestre la salida, así como me la mostró a mí. No fue fácil, de verdad que yo no entendía por qué era tan rebelde. Y claro, si tú no sabes quién eres, si tú no te puedes identificar realmente con tu verdad, lo que Dios ha dicho, que si tenemos vagina somos mujeres, y si hay pene pues es hombre, no hay otra identidad. Eso es lo que el diablo quiere venir a quitarnos, esa identidad. Y mira que mi papá jugó un papel muy importante en mi mamá al reafirmarme como mujer. Si no hubiera hecho más cosas, y hubiera sido más difícil salir.
Entonces es importante que les reafirmemos a nuestros hijos que son hombres o mujeres, no hay más, no hay nada más. Lo demás es desviaciones, o pueden ser una cadena generacional, o puede ser un abuso, puede ser palabras que le hayas dicho, que es una niña cuando es un niño. Todo eso influye y la mente nos juega malas pasadas y empezamos a repetir y si encontramos personas que nos sigan llevando por ese camino del desvío, pues vamos a seguir por el camino equivocado. Entonces yo les he dicho, es muy importante orar e interceder por todas las personas para que Dios las guarde y que cuando tengamos dificultades, pues Él siempre nos lleve a personas que nos van a decir la verdad y nos van a desbaratar esos argumentos distorsionados que el enemigo quiere poner. Entonces esa es la invitación y cuando tú lo sacas tú eres libre y por eso yo me atrevo a decirlo, porque sé que el Señor hizo su obra maravillosa y eso se nota el cambio en todos los aspectos y en todos los sentidos y toda la honra y la gloria es para Dios. Y continuamos, luego el diablo lo levantó y mostrándole en un momento todos los países del mundo le dijo, yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, pues yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. O sea, el poder, ¿cuánto vendemos nuestra alma por tener poder? Mira que las personas cuando buscan brujos o la oscuridad, es por eso, porque quieren las cosas a su manera. O sea, el poder de hacer su voluntad y no la de Dios. Entonces, esto es una tentación muy berraca. De verdad que queremos tener ese poder que ni siquiera Cristo quiso tener. Él se hizo pequeño y dejó que el Padre tuviera siempre el poder de todo y sobre todo. Y dice Jesús, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ves que atenta a su identidad, tírate abajo desde aquí, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también la Escritura dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando ya el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús, se alejó de él por algún tiempo. Mira que es la palabra de Dios la que nos da los argumentos para resistir las tentaciones. Si no tenemos palabra, pues no sabemos qué meditar, qué recitar, qué decir. Estamos perdidos de verdad sin la palabra de Dios, porque ella es la que nos centra, la que nos cambia las convicciones, porque sabemos que estamos en un mundo caído y por esa caída del primer hombre, Adán y Eva, pues aquí hay mucha oscuridad circundante, pero Dios en Jesús nos dio todo lo que necesitamos, al Espíritu Santo que nos enseña. Entonces, así como te alimentas todos los días de conocimiento humano, que no está mal, necesitamos el conocimiento espiritual, que es su palabra, que nos alinea todos los patitos para que funcionemos conforme al manual del Creador. Dios es nuestro Creador y Hacedor, y la Biblia es nuestro manual de instrucciones, y ahí conocemos todo su plan y todo su amor. Hay que memorizar los versículos, hay que leerlos y pedirle al Espíritu que nos lo grabe, porque hoy yo estaba orando y estaba un poco desanimada, pero el Señor me recordaba que yo soy la niña de sus ojos y eso a mí me levanta. Me recordaba que Él me ama, que yo soy su hija, que Cristo pagó un precio para mi libertad, para mi redención, que por la llaga de Cristo yo he sido curada. Y eso es lo que yo me repito hasta que mi cuerpo reciba toda esa sanidad, pero mi cuerpo recibió mucha condena, recibió mucho rechazo. Entonces pues Él es inocente y necesita desde la gracia de escuchar
lo correcto, y lo correcto está en la palabra de Dios. Y vemos algo maravilloso en el capítulo de Juan 10, que nos recuerda que el ladrón, o sea, Satanás, solo viene a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino a que tuviéramos vida en abundancia, porque Él es el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. La oscuridad ya no tiene poder sobre nosotros. Si tú te escondes en Cristo, si yo me escondo en Cristo, la oscuridad no nos puede tocar, porque Cristo nos redimió de la maldición, de la muerte, y nos llevó a vivir su vida de resurrección. No escuchemos más las voces que nos descalifican, que nos dicen que no podemos más. No dejemos que el enemigo nos enrede por nuestros traumas, por nuestras heridas, y nos lleve a profanar nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestra vida. A veces llegamos a los peores pecados porque creemos en esas mentiras que el enemigo dice de nosotros, pero Cristo murió por el pecado de todos y Dios nos quiere en libertad. Y esa es la gracia que celebramos en estas semanas de la celebración de la Pascua. Y el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a enseñar a cómo caminar y te va a liberar para que tú liberes a tu familia y a las personas que te escuchan en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Ya no vivamos como si Cristo no hubiera muerto por nosotros, como si Cristo no nos hubiera dado la redención en su cuerpo, en su resurrección. Creamos en esa palabra y valoremos lo precioso de su sangre, de su sacrificio de amor por nosotros, por toda la humanidad. Y hoy, en el poderoso nombre del Señor Jesús, oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé amor por la palabra, que podamos deleitarnos en cada verso, en cada texto, que eso se haga carne en nosotros y que seas tú enseñándonos, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, quitando toda ceguera y toda piedra que impida ver al resucitado, que impida ver la palabra de Dios y lo que dice a nuestra vida. Le pedimos que nos guíe por el camino que Jesús nos mostró, que podamos tomar nuestra cruz, morir en ella y resucitar junto con Cristo. Amén. Dios es bueno en todo tiempo y en todo tiempo Dios es bueno.